Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? No se pueden quejar, les regalaron una hora más de sueño, así que primero que cabecé, vamos a quitar una hora mañana. ¿Qué les parece si abren sus Biblias, Primera Tesalonicenses capítulo 5? Vamos a continuar con temas individuales, no estamos en ninguna serie en particular. La enseñanza de hoy va a llevar un giro un poquito relevante en cuanto a los tiempos en que nos encontramos. Estamos a ley de 2 días. ¿Para qué? Para las elecciones presidenciales. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? No vamos a hablar en sí de política, pero vamos a aprender lo que dice la palabra para que nos ubiquemos como buenos cristianos en estos días. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, nada más vamos a poner una marca, vamos a pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Como siempre, por la palabra que nos hable y vamos a abrir nuestro corazón a lo que Él nos quiere decir. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra que vamos a recibir en esta hora, Señor. Yo te pido gracia, te pido sabiduría, Señor, inteligencia espiritual para que yo pueda enseñar bien, trazar bien tu palabra, Señor. Te pedimos aún, mi buen Dios, que confirme si hay confusión en nuestros corazones, que podamos a través de la enseñanza corregir, Señor, cosas que a lo mejor tenemos mal ubicadas. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros recibamos tu palabra, Señor, en estos tiempos donde hay tanta confusión, tanta enemistad, tanta ideologías que van contra tu palabra. Y te pido, Señor, que nos des tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta enseñanza individual la he titulado Cada cosa en su lugar. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, usted sabe que en su casa cada cosa tiene ¿qué? Su lugar. En la Biblia también cada cosa tiene su lugar. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema. No quise ponerle un tema muy controversial, ya que el YouTube, ¿verdad? Si le pone uno algo político ahí ya, usted sabe, ¿no? Pero Primera Tesalonicenses 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que tiene que ver con los tiempos marcados por Dios, dice: no tenéis necesidad, hermanos, dice, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, el texto nos dice que posiblemente cuando el mundo se esté tornando en paz y las cosas estén mejorando, prosperidad y todo eso, es cuando repentinamente, dice el Señor, va a venir. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, los que no son cristianos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, entiende, ustedes no son ignorantes de estas cosas, para que el día os sorprenda como ladrón. En unos días tendremos las elecciones presidenciales de este país y sin duda nuestros corazones se llenan de incertidumbre por los cambios que se dan. En tiempos de las elecciones presidenciales somos bombardeados con todo tipo de propaganda política. Los medios sociales están saturados de temas de política y solo se habla de las elecciones presidenciales del 2024 y todos con la incertidumbre de quién será la o el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando se habla de política, todos tenemos diferentes opiniones y puntos de vista. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos libres de tener opiniones. ¿Están de acuerdo? Nadie tiene que imponer opiniones o puntos de vista a otra persona. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa libertad de tener opiniones, no debemos tener una diferente opinión en cuanto a las cosas del Señor. Por eso Pablo les decía a los corintios, en la palabra dice, sean todos de un mismo pensamiento también. Entonces, ahí sí tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Si usted dice, no, mi color favorito es el rojo, mi sabor de helados es el de fresa, a mí me gusta tal presidente, me pongo o no me pongo la vacuna, demócrata o republicano, cada uno somos libres de tomar esas decisiones, ¿sí o no?
Bueno, donde quiera que están hablando de política, no faltan los desacuerdos y las discusiones. Cada quien tiene su punto de vista político, pero si en algo todos estamos de acuerdo, es en que todos queremos el bienestar de este país. ¿Cuántos dicen amén? En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Todos queremos el bienestar de este país. Todos queremos paz y queremos prosperidad también. Pero hemos venido a este país, mis hermanos, todos entendemos esto, buscando mejor vida. Esa fue la decisión por qué dejamos nuestros países y nos vinimos para acá, a menos que aquí haya un nativo americano. ¿Algún nativo americano aquí? Nadie, ¿verdad? No. Todos venimos de otros lugares. Todos hemos venido a este país buscando el famoso sueño americano, ¿verdad? Hace unos días estaba con mi papá en mi país, ahí en el patio hablando con él y le dije que me narrara con lujo de detalle cómo vino a este país. Y en esos tiempos, fíjense, yo venía en la barriga de mi mamá. Mi mamá estaba embarazada con 3 meses de mí y mi papá me comentaba que dio la vuelta por allá por Colombia, Cuba, Florida, le dio la vuelta a todo el mundo, ¿verdad? Al papá de a mi suegro le dicen el turista también porque viajó casi por todos los países para llegar aquí. Pero desde muchos años, ¿verdad? Las personas emigran de sus países buscando mejor vida. Eso se ve en tiempos bíblicos, ¿verdad? Incluso el Señor decía, cuando pasen por aquí los extranjeros, dejen una parte de la siembra para que coman, no se mueran de hambre. Atravesaban el desierto como hoy muchos atraviesan el desierto. Muchos arriesgaron sus vidas para encontrar mejor calidad de vida en la cual no teníamos en nuestros países. Por eso vinimos a los Estados Unidos, por las oportunidades que en nuestros países casi eran imposibles, ¿verdad? ¿Dicen amén? Como todos anhelamos el bienestar de este país, todos estamos de acuerdo en eso, precisamente es de donde los políticos toman para ellos formar sus propagandas y campañas políticas. Ahí cuando usted ve un presidente que se está postulando y comienza con sus propagandas, su campaña, pues obviamente todo lo que prometen es exactamente en todo lo que estamos de acuerdo. Que bajen los precios de la comida, que suban el sueldo, seguros médicos, seguridad social, seguridad financiera. Todos queremos eso, ¿sí o no? Y los políticos se enfocan en eso. En el año de las elecciones presidenciales, los políticos se comportan súper humildes. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Simpáticos, serviciales y usan a los pobres como una carnada. Como campaña política, ¿verdad? Las estrategias políticas para ganar el voto del pueblo, de los ciudadanos, es de prometer todo lo que el ser humano necesita. Esa es la propaganda. Prometen prosperidad, prometen paz, prometen seguridad, incluyendo aquí, o sea, pensando en todo lo que es una propaganda política, cuando usted ve los anuncios, si usted pone el YouTube, no sé si se da cuenta, pero todo es político. Y como nunca antes, la misma iglesia se está metiendo en política de una manera indebida. ¿De una manera qué? Indebida, antibíblica. Las estrategias políticas para ganar el voto de los ciudadanos es de prometer todo lo que el ser humano necesita de cosas que son esenciales en la vida. Y muchos, incluyendo cristianos, cometen el grave error de poner toda su esperanza en los políticos. Y todos entendemos que la palabra nos enseña que nuestra esperanza no está en un hombre o una mujer de carne y hueso. ¿Sí están de acuerdo? Que aunque posiblemente se puedan cumplir sus promesas, no obstante son promesas que eventualmente pasarán. Aun si un político, mis hermanos, llegase a ser un buen presidente o una buena presidenta, no debemos perdernos de la realidad que todos son imperfectos, todos son de carne y hueso. Hay que poner cada cosa en su lugar. El cristiano, como una vez escuché a un hermano cristiano dijo, el cristiano debe caminar sobre este mundo con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en las promesas eternas de Dios. Y ahí es donde muchas veces nos vamos de un lado o del otro. Los políticos, mis hermanos, harán todo lo posible por ganarse el voto o el favor del pueblo. Algunos hasta se presentarán como cristianos. Y he notado que cuando algún político se presenta como cristiano, hasta saca la Biblia y visita una iglesia,
Hay cristianos que no tienen discernimiento y ya dicen que es cristiano el presidente, o el que se está postulando, o el candidato que quiere tomar la presidencia. Todo esto lo hacen, mis hermanos, para ganar el voto de los cristianos. Pero escúcheme bien, si ellos van a una comunidad musulmana, van a decir que son musulmanes. Si visitan a los hindúes, van a decir que también que creen en su religión. Los asiáticos lo mismo, porque son políticos. Y se sobreentiende que esa es la estrategia política, ganarse el favor de todos. O sea, si una persona quiere elegirse como presidente o presidenta de un país, pues obviamente tiene que estar a favor de todo el mundo, ¿verdad? Porque si dice, solamente me voy a ir a favor de esta religión, pues solamente ellos van a votar por él y van a perder. No van a ganar las elecciones. Si somos cristianos creyentes en Jesucristo, nuestra esperanza no se encuentra en este mundo. ¿Verdad que no? No, mis hermanos. Y yo sé que a lo mejor algunos están pensando, ay, yo como no soy ciudadano y no voto, pero escúcheme bien, tu postura política, tus palabras son de influencia para el que sí va a votar. Como tú te expreses del próximo presidente o presidenta, influencia al que te está oyendo, sea bueno o sea malo. ¿Sí están entendiendo eso? O sea, quizás no todos van a votar, pero tu postura, por eso es que eso es muy personal. Debería ser algo tuyo o mío, muy personal. Miren, 1 de Juan 2:15, en la Nueva Traducción Viviente dice, aquí Juan, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de dónde? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esa es nuestra promesa. Como cristianos nacidos de nuevo, mis hermanos, debemos de poner cada cosa en su lugar. Cometemos el error de poner nuestra esperanza en cosas temporales y pasajeras y mezclamos las cosas del cielo con la de la tierra y viceversa. Y aunque estamos en este mundo, Jesús dijo, no somos de este mundo, estamos pasando por aquí. Es por eso que Jesús le dijo a Pilato cuando lo querían crucificar, mi reino no es de este mundo. O sea, no soy rey en esta tierra. Aquí ahora mismo el príncipe que está gobernando, dice Jesús, es Satanás. Eso dice él. Jesús está predicando el evangelio, aunque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, no tenemos duda de eso. Sin embargo, Él no es el Señor de señores y Rey de reyes en el corazón de muchas personas. Y el evangelio tiene ese propósito de predicarlo para que aquel que crea haga de Jesucristo su Señor y su Salvador. Entonces, ya hay terreno donde el Señor no es Rey, y ese terreno es el corazón del mundo. Fíjense, el apóstol Pedro les escribe a los cristianos que se encontraban bajo la persecución en tiempos del Imperio Romano y prácticamente Pedro les dice a estos cristianos, pongan cada cosa en el lugar que corresponde. Literalmente o prácticamente le dice, no se lo dice literal, pero se lo dice prácticamente, ¿verdad? Lo celestial es celestial y lo terrenal es terrenal. En 1 de Pedro 2, verso 11, dice Pedro, amados, hablándole a cristianos, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Usted conoce esa palabra, ¿no? Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí Pedro nos dice que hay cosas en este mundo, o sea, no todo lo que hay en el mundo es malo o es del diablo. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, no todo, no satanicemos todo, ¿no? Pero Pedro dice que hay cosas en este mundo que pueden ser de tropiezo para nuestra salvación. Cosas que nos aferran a este mundo y nos puede interrumpir nuestra perseverancia cristiana. Y cada uno de nosotros debemos de identificar cuáles son esas cosas para no aferrarnos a ellas. Pedro nos dice, ustedes son extranjeros en este mundo, es decir, no son de este mundo. Pertenecen a una nación santa, como lo dice en el versículo 9 más arriba. Somos de una nación santa. Son extranjeros de este mundo. Pero luego Pedro nos dice, ustedes son peregrinos. Ahora, un extranjero es alguien que pertenece a otro país. Un peregrino es alguien que está pasando por un país ajeno. Entonces, uno habla de donde pertenecemos, extranjeros, y el otro, peregrino, habla por dónde estamos atravesando.
Esa es la idea. Extranjeros y peregrinos en este mundo. Así como en el desierto, mis hermanos, o el desierto era un lugar transitorio y la tierra prometida, el destino final, de la misma manera este mundo es un lugar transitorio cuyo destino final para nosotros es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos apegarnos a esa verdad de que nada más estamos pasando por aquí? Porque a veces estamos tratando de amueblar un barco que se está hundiendo, ¿verdad? O sea, Dios de una manera soberana nos permite cumplir metas en este mundo, ahorrar dinero, hasta irnos de vacaciones, disfrutar de cierto modo. Pero finalmente, mis hermanos, todo esto quedará atrás. Un día nos vamos con el Señor y como decía la alabanza, ¿no? El Señor volverá y queremos esperar como novia limpia y pura su venida. Luego Pedro continúa en el versículo 13, primera de Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, noten esa palabra, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Se entiende que es el gobierno terrenal. ¿Están de acuerdo? Dice, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, dice, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuántos dicen yo quiero hacer la voluntad de Dios? Bueno, parte de esa voluntad es someternos a las instituciones terrenales. Vamos a ver en un momento qué significa someterse al gobierno terrenal. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Honrad a quién? Al rey. No se olvide esa palabra, honrad al rey. Aquí, mis hermanos, es donde como creyentes en Jesucristo e hijos de Dios, debemos de poner cada cosa en su lugar. Fíjense, quizás muchos tengan la duda y se estén preguntando, pastor, ¿cómo someternos a un gobierno anticristiano? Un gobierno que aprueba leyes que van contra los principios de Dios establecidos en su palabra. O sea, ¿cómo someternos a un gobierno que aborrece a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pedro nos dice que el gobierno terrenal está para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Es el trabajo del gobierno terrenal. La pregunta es, ¿cómo someternos bíblicamente a un gobierno que aborrece a Dios? Bueno, tomemos en cuenta que cuando Pedro les dice a los cristianos que se sometan a las instituciones o a toda institución humana, Pedro tenía muy claro que el imperio romano de ese tiempo estaba bajo el gobierno de nada más y nada menos que Nerón. Mucho peor que el César. Nerón. Este es el mismo Nerón que iluminaba las calles con cristianos quemándose vivos. Fue el que le cortó la cabeza a Pablo. Y Pedro dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución terrenal. Aquí es donde ponemos, otra vez repito, cada cosa en su lugar. Las leyes que están legislándose hoy día parecen como si los legisladores, los que aprueban las leyes, toman la Biblia y todo lo que sea antibíblico, eso ellos pasan. Literalmente así está la cosa. O sea, antes era como que eso es, ¿verdad? No, Dios no le agrada, ya no es así como que más o menos. Parece como que toman la Biblia y dice, ¿qué dice ahí? ¿Que hay que casarse? Bueno, vamos a tirar una ley, aprobar una ley de que ya nadie se va a casar. Hay una ley entre el hombre y la mujer, vamos a aprobar una ley en contra de... O sea, todo se está tomando, parece ser, de la Biblia y lo están poniendo al contrario y esas leyes se están aprobando. Literalmente lo estamos viendo frente a nuestros ojos. ¿Cuántos se dan cuenta de esas noticias? Miren, casi todas las leyes que hoy se están aprobando son anticristianas. Casi todas. Casi todas van en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero pastor, ¿cómo someternos entonces a un gobierno anticristiano? O sea, ¿cómo nos vamos a someter a alguien así? Miren, en una ocasión, usemos ejemplos, mientras Juan y Pedro y los apóstoles también cumplían con la gran comisión, lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Usted cuando lee la Biblia, incluso en el libro de los Hechos, incluso mirando a Jesús,
tenemos un detalle más descrito de cómo Jesús se sometía a las instituciones terrenales sin quebrantar ni comprometer la verdad. Jesús ponía cada cosa en su lugar. Miren, Hechos 5, versículo 17, vamos a ver aquí este ejemplo. Hechos 5, 17. Dice: entonces levantándose, recuérdense que los metieron a la cárcel, estaban enojados con los discípulos porque hablaban en el nombre de Jesús. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Miren, la mayor parte del Sanedrín de los 70 judíos que gobernaban el país de Israel, los religiosos de Israel, estaban formados mayormente por saduceos. Los saduceos estaban involucrados en la política romana, se mezclaban entre políticos. Eran hombres ricos y de mucha influencia. Ahora, si usted ve los cristianos, especialmente pastores, metidos en la política, eventualmente tendrán que comprometer la palabra. Porque los políticos lo que quieren son, ¿qué? Votos. Entonces, bíblicamente, según Dios y su palabra, incluso hay una ley que dice separation of religion and state, separación de religión y el Estado. Eso ya te dice que la iglesia no tiene que meterse en campaña política con nadie. Eso hay que tenerlo muy claro. Cada quien debe tomar su propia decisión de manera particular y personal por quién va a votar. Y si un hermano en Cristo votó por uno y el otro por el otro, eso no nos hace enemigos, hermanos. Cada quien dará cuenta delante de Dios por qué toma sus decisiones. Aunque un candidato se vea tan claro que ese es por el que hay que votar, cada quien es libre de votar por quien quiera. ¿Están de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo. El verso 18 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel, aquí viene el ángel a romper las leyes terrenales. Estoy siendo irónico nada más, ¿ok? Es un ejemplo. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, el evangelio. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hicieron? Enseñaban. ¿Pero qué le habían dicho a ellos los líderes de Israel? Que no predicaban. Pastor, aquí me confundo porque la palabra dice: sométete a toda institución terrenal. Y la institución dice que no prediques. Y ellos estaban predicando. Bueno, muchos cristianos ignoran que si enfrentamos alguna persecución de este tipo, Dios nos dará una gracia especial para enfrentar las pruebas. O sea, usted no necesita un ángel que lo despierte para venir a la iglesia, ¿verdad que no? Porque uno dice: ay, en esos tiempos los ángeles se aparecían, pero ya no. No, todavía sí se aparecen. Lo que pasa es que Dios en cada cosa pues sabe lo que debe hacer. Si enfrentamos algo así y es necesario, pues a lo mejor veremos un ángel. No lo sé. Todavía se escuchan testimonios de personas con encuentro de ángeles, ¿no? Los fariseos y saduceos, líderes de Israel, mis hermanos, prohibieron a los apóstoles que predicaran el evangelio de Jesucristo. Pero vemos claramente las palabras del ángel, que les dice: vayan y prediquen a Jesucristo. Usted conoce cuando la palabra dice a las mujeres: sométase en todo a sus maridos. ¿Sí han leído eso? Esposas, ¿no le molesta, no un poquito de cosquilla ese texto? ¿Sí o no, esposas? Humanamente hablando, yo entiendo. Pero el texto está condicionado al temor de Dios. Sométanse en el temor de Dios, no en el temor del marido. No por abuso, no por amenazas, etc. Entonces hay una condición cuando la Biblia dice todo. Porque, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios, y ese nada es según el contexto. Hay cosas imposibles para Dios, como hemos estudiado. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios engañe, ¿sí o no? Entonces, ese todo, ese siempre, a veces está conectado al contexto. Entonces, cuando dice la palabra sométanse a toda institución, es en el temor del Señor. Ya leímos que el texto dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué dice antes de honrar al rey? Temed a Dios. Primero está Dios. Amén. Dios
instituciones como la iglesia, o sea, Dios, la familia y las instituciones, esa es la idea. Dios, la familia y las instituciones. Por eso es que la primera institución es la familia, es el matrimonio, la segunda es el trabajo y la tercera es la iglesia local. Pero aunque vemos eso primero, segundo, tercero, no significa que pierde valor de prioridad, sino que Dios en orden de atención, pues primero Dios, atiende a tu familia, claro, hay que trabajar, no dejes de congregarte. Esa es la idea bíblica. Pero miren, aquí vemos cómo aparentemente los discípulos quebrantan las leyes terrenales. Pero miren, vamos a seguir leyendo en el 25, Hechos 5:25. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. Acuérdense que ya se salieron de la cárcel, el ángel le abrió las puertas. Dice, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? ¿Porque respetaban? No, el texto dice porque temían ser apedreados por el pueblo. Dice, cuando los trajeron, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Es decir, en el nombre de Jesús. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre es Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Tremendo, ¿no? Lo que dice ahí. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Los apóstoles entendían perfectamente las leyes celestiales a diferencia de las leyes terrenales. Hay un complemento que se va perdiendo en las leyes terrenales y las celestiales. A medida que el tiempo pasa, la gente se aleja de Dios y las leyes terrenales van cambiando, se van alejando de Dios. Ellos entendían que someterse a las autoridades terrenales era siempre y cuando éstas no violenten la palabra de Dios. Pero cuando aún si el gobierno se levanta contra los principios de Dios, aún así, hermanos, debemos oponernos a toda ley anticristiana, pero sin necesariamente dejar de ser cristianos. ¿Sí entendieron eso? Me opongo a toda ley anticristiana sin dejar de ser cristiano. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos nacidos de nuevo, debemos someternos a toda institución terrenal, porque todas son establecidas por Dios y a las que se resisten a estas instituciones, a Dios se resiste. Está desobedeciendo a Dios. Jesús se sometió a toda institución terrenal, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando fue al templo con Pedro? Le están cobrando los impuestos y ¿qué hizo? Este templo es de mi papá, no voy a pagar. No dijo eso. Dijo, Pedro, ve, busca 2 monedas para no ofenderle. Se sometió. Siendo el dueño del templo, el señor del templo llegó y pagó impuestos. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Jesús se sometió a toda institución terrenal sin reclamar, sin ofender, sin rebelarse, sin resistirse y sin comprometer la verdad. Qué tremendo, ¿no? Eso hizo Jesús, el Señor de gloria. Jesús se comportó como todos deberíamos comportarnos, como buenos cristianos, yendo la milla extra, poniendo la otra mejilla, orando por nuestros enemigos, perdonando a nuestros ofensores, sirviendo a todos, orando por nuestros líderes terrenales. Un consejo les doy, cristianos, eviten publicar cosas que se burlan de los líderes gubernamentales, aunque usted se oponga a su partido o punto de vista. ¿No es eso lo que dice la Biblia, verdad que no? Dice, oren por sus líderes terrenales, para que haya paz entre vosotros. Y con todo esto, mis hermanos, siendo buenos cristianos, glorificamos a Dios en todo. Es por eso que vemos que Jesús ponía todo en su lugar. En una ocasión, querían atrapar a Jesús con una pregunta controversial. Sí ve que hoy día las noticias, los noticieros están ahora mismo utilizando preguntas, temas, conversaciones controversiales para crear muchos seguidores en el internet. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llama mal la atención. Tú ves 2 videos, ¿verdad? Dice, ¿cómo ser más santo para Dios?
¿supiste lo que le pasó a la esposa del presidente? Y aunque queremos cristianamente darle clic al tema de santidad, estamos así como, clic. Nos llama más la atención eso, tiene más clic. Entonces, hoy todo lo que se está haciendo es en el nombre de adquirir más seguidores, más clics, más likes, más comentarios. Ya no se están haciendo las cosas en el nombre de la verdad. Las noticias no son para informar, sino para confundir. Así es que estamos. Y yo, cuando veo noticias, he visto como cortos de noticia cuando al que están entrevistando, el reportero le desvía la pregunta. Y dice, no, eso no es así. Y le responde con verdad y vuelve y la desvían. Como a un deportista cristiano lo estaban entrevistando por un logro que alcanzó, alguna no sé qué hizo, pero lo están entrevistando y queremos felicitarte, tremendo lo que hiciste. Y él seguía diciendo, gracias a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dio su vida por mí. Qué bueno. ¿Y qué piensas hacer? Solamente el Señor sabe a dónde me va a llevar el Señor Jesucristo, mi Señor. Y lo cortaron. Lo cortaron. Y así estamos, no podemos hablar de nuestras convicciones. Hoy se habla de libre expresión siempre y cuando no digan Jesús. A Jesús lo querían atrapar en un engaño malicioso para que diga algo y si se confundía, el cual sabemos que era Jesús, no se puede confundir, pero intentaron hacerlo. Si Jesús respondía de un lado, se ponía mal con los de la izquierda, y si decía otra cosa, se ponían mal con los de la derecha. Y en Lucas 20, versículo 20, dice, y acechándole, enviaron espías que simulasen justos. O sea, que se comportaran como gente buena. ¡Qué hipocresía, eh! Los líderes de Israel le dicen, compórtate como si eres una persona justa. Hasta ellos sabían que eran corruptos, perversos, injustos. ¿Sí están entendiendo eso? O sea, compórtense como si fueran buena gente. Wow. Dice, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, a lo que el Señor nos dice que nos sometamos, el mismo Señor se sometió. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos sabían eso y no se arrepentían, sus mismas palabras los condenaban. Sabemos que tú hablas verdad y te queremos matar. Y le preguntan, el verso 22, ¿no es lícito dar tributo a César? O sea, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Es decir, ¿pagamos taxes o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? En otra versión dice, hipócritas, les llama. Dice, mostradme la moneda, o sea, tráiganme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción la moneda? Esa es la idea. Respondieron, dijeron, de César. Entonces Jesús puso cada cosa en su lugar. Les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Déjale su dinero al César, pero tu vida entrégasela al Señor. Si usted decide ir y votar en estas elecciones, vote. Pero recuérdense que su vida no es el presidente o la presidenta, es el Señor finalmente. O sea, hay que poner cada cosa en su lugar. Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué hicieron? Callaron. Ahora, aquí usted nota eventualmente que el Señor le cayó la boca a los dos lados. Al pueblo que no quería pagar impuestos y a los romanos que querían que le pagaran sus impuestos. Pero eventualmente estos dos grupos se unieron para matar a Jesús. Así termina la historia en los evangelios. ¿Qué hizo Jesús aquí, mis hermanos? Repito, puso cada cosa en su lugar. Estamos viviendo en tiempos muy marcados por las leyes anticristianas. Muchos piensan que la esperanza se encuentra en un candidato político o presidencial. Pero permítame decirles lo siguiente, mis hermanos. Como ciudadanos de un país tenemos no la obligación, que es diferente al deber de votar. Obligación es, tienes que votar sí o sí. Deber es, pues el ciudadano tiene ese deber, pero no tiene que hacerlo si no quiere. Tenemos esa libertad. No sé si usted entiende eso.
Pero miren, usted va a escuchar pastores, predicadores que casi mente le van a decidir por usted, especialmente en el YouTube. Y te van a hacer pensar que este es el candidato que Dios escogió o esta es la candidata que Dios tiene. O sea, hay una mezcolancia ahora mismo entre los dos que se están eligiendo, donde nosotros necesitamos ser bíblicos y espirituales en nuestras decisiones. Porque un voto no es algo que yo hago para mí, sino para la nación. ¿Sí entienden eso? Yo no voto para mí. Ay, a mí me conviene esto, voy a votar por él. No. Votamos para la nación. Somos parte, por eso nos llamamos ciudadanos. Somos miembros, partes de este país. Pues cuando uno ejerce un voto, no debemos hacerlo de manera ligera. No debemos hacerlo de manera ligera. Cada ciudadano debe estar consciente de por qué y por quién está votando, especialmente siendo cristiano. Porque aún más, mis hermanos, nosotros como cristianos, si decidimos votar en estas elecciones, si es su decisión, no lo sé, debemos de considerar algunos puntos que voy a compartir, 4 puntos por lo menos. Número 1, si vamos a votar, si lo vamos a hacer, decisión suya y mía, hagámoslo con limpia conciencia. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Como cristianos y ciudadanos de un país no debemos votar ni por egoísmo, es decir, pensando solo en mí, ni por odio porque me cae mal el otro candidato o la otra candidata, mucho menos por influencias de propagandas políticas. Es por eso que Dios juzgará tus decisiones, mis decisiones. No se vale de, ay, es que me hicieron. No, nadie te hizo. No sé si usted tiene hermanos y cuando era pequeño el papá o su mamá lo llamó y usted le echaba la culpa al hermano, como Adán y Eva. ¿Por qué se subieron en esa mata? Ah, es que mi hermana me hizo. No, ¿cómo que me hizo? ¿Te cargó y te subió? No. Si decidimos votar, mis hermanos, lo debemos hacer como buenos cristianos, ¿sí o no? Buenos cristianos. Recordemos que ante cualquier cosa primero somos hijos de Dios. Antes de ser ciudadanos, ¿somos qué? Somos hijos de Dios. Nuestra confianza es en Dios, nuestra responsabilidad es primero con Dios. En la Biblia encontramos mandamientos que son sí y no. Usted conoce los no de Dios, no mates, no robes, no mientas, no adulteres, etc. Los sí de Dios, ama a tu prójimo, sirve a Dios, habla verdad, sirve al Señor, todo eso, ¿no? Pero hay mandamientos que no están claramente detallados en la Biblia. Esos mandamientos son diga conmigo, convicción. O sea, es muy fácil saber que no hay que orar, Señor, ¿mato o no mato? No, eso no. Adultero, Señor, muéstrame, o sea, no hay que orar. Pero ¿con quién me voy a casar? Ahí sí oro. No aparece, ¿verdad? Yo buscando Scarlett Tejada en la Biblia, ¿verdad? O sea, no aparece ahí. O Pulinario antes de casarse, ¿verdad? Hay mandamientos de sí y no, y hay mandamientos que son de convicción. Como Pablo le dice a los corintios, todo me es permitido, pero no todo me es conveniente ni es de edificación para mi vida. Tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y usted también, pero no todo lo que yo quiera hacer me conviene. Por eso la palabra nos instruye. Muchos tienen preguntas acerca de cosas como, por ejemplo, ¿es bíblico tomar alcohol, pastor? Pastor, ¿es bíblico ponerse tal o cual ropa? ¿Es bíblico comer esto o aquello? ¿Es bíblico escuchar música secular o ver películas que no son cristianas? ¿Me pongo la vacuna? ¿Demócrata o republicano, pastor? Estas son cosas que cada uno de nosotros debemos estar plenamente convencidos delante del Señor según nuestras convicciones cristianas. No según mis deseos, porque hay quienes cauterizan su conciencia y hacen lo que quieran. Ay, yo tengo paz en lo que hago. A veces no es paz, a veces es ceguera espiritual. Hay gente que se da permiso para muchas cosas que Dios no quiere. Pero a veces por nuestra distancia o alejamiento espiritual ni escuchamos cuando Dios te dice que no, lo escuchamos como que sí, ¿verdad? Pablo les dice a los cristianos en Roma, si Dios te da permiso, adelante, y si Dios te lo prohíbe, abstente. Eso dice en este texto. Pero le voy a leer un texto, Romanos 14, 22, en 2 versiones, Nueva Biblia Viva y Dios habla hoy. Pablo aquí está confrontando a los romanos en cuanto a las cosas que se deben comer o no. Lo que vamos a tomar de este texto son los principios que Pablo está aplicando
en mandamientos de convicción, cosas que son de convicción. Romanos 14:22, vamos a leer 2 textos nada más en la versión Nueva Biblia Viva. Dice Pablo, así que aquello de lo que estés convencido, fíjense cómo comienza el texto. Así que aquello de lo que estés convencido, guárdalo como algo entre ¿qué? Entre Dios y tú. ¿Por qué dice eso el texto? Porque los mandamientos de convicción son los que Dios te dice a ti en lo personal que sí lo hagas o no lo hagas. No es un mandamiento general para todos. No matar, no adulterar, no mentir, ¿verdad? Todo ese tipo de mandamientos es para toda la iglesia. Pero ¿con quién te vas a casar? Te va a decir a ti, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Qué debes comer? Si puedes tomar, lo que tú quieras en el sentido ya personal, Dios te lo va a dejar saber en tu corazón. Esto nos compromete, acuérdense, a buscar de Dios en oración siempre. Porque hay que preguntarle a quién, al pastor. No, al Señor, ¿verdad? En los tiempos del COVID, no se imagina la gente que me dijo, pastor, ¿usted se vacunó? Y yo le dije, no sé. Yo hago esas cosas, es como una forma de enseñanza, porque eso es muy personal, es muy personal. Bueno, sigo leyendo. Dice, de aquello de lo que estés convencido, guárdalo como algo entre Dios y tú. Y dice, dichosa la persona que en su conciencia no la acusa por lo que hace. Es decir, si no sientes culpa por algo, pues a lo mejor tienes permiso. Pero si piensa que pudiera ser malo comer algo, al comerlo se condena, ya que lo hace sin estar, ¿qué? Convencido. Es decir, voy a votar por X candidato porque mi tía me dijo. Eso es pecado. Me voy a vacunar porque mi mamá se vacunó. Eso es pecado. Tremendo, ¿verdad? Dice, cualquier cosa que se haga fuera de lo que uno cree que es correcto, es pecado. ¿Sí entendieron el texto? Por si no, la versión Dios habla hoy, es el próximo texto. Miren cómo dice. Dice, la fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Aquí fe es convicción. Dice, dichoso aquel que usa de su libertad sin cargo de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace ¿qué? Culpable. ¿Por qué? Porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. O sea, todo lo que hacemos debemos estar seguros de por qué lo hacemos. Estamos hablando en este momento de votar. Hay que estar seguro por qué voy a votar y por quién y cuáles son las cosas que me motivan a ir y ejercer el voto. Que no sean por envidia, por egoísmo, que no sea por odio. Hay gente que vota, a mí me cae mal, ¿verdad? Tal candidato o candidata y por eso voy a votar por el otro. Como cristianos no debemos ser así, ¿verdad que no? No, al contrario, deberíamos de orar por los dos. Y ahí es donde algunos dicen, ay, ¿cómo que orar por el otro? Bueno, aquí no cabe la excusa, mis hermanos, la excusa de yo no sabía. Ay, yo no sabía, Señor. Pues hay que investigar. Hay que investigar. Usted sabe que cuando le dan un ticket, como decimos aquí, la policía, el yo no sabía no me va a evitar el ticket, ¿verdad que no? Y ahí está la policía. No sabía. Ah, mira, pues para la próxima. Sí. Ya sabe. Y cuando pagues los 125 por la cámara, entonces dice, ah, ya sé, anda uno manejando, buscando las cámaras en la calle. Dale al paso que hay cámaras por aquí, ¿verdad? Hasta las lámparas parecen cámaras después de pagar $125. En cuanto a convicciones personales se refiere, ningún pastor debe usar el púlpito como un medio político o para expresar sus posturas o puntos de vista políticas, ¿verdad? Usted sabe que cuando un pastor dice algo, especialmente si es muy personal, la gente lo toma, ay, si el pastor lo hace, yo lo hago. No todos, pero algunos son así. Ay, el pastor votó por tal presidente, a lo mejor es de Dios, yo también lo voy a hacer. El pastor se vacunó, hay que vacunarse. Hay ovejas que son así. Y qué bueno cuando lo hacen, cuando el pastor enfatiza la Biblia. Ahí casi no. El pastor, ¿verdad? Tiene buen carácter, yo también. En eso sí hay que imitar. Imítenme a mí, dice Pablo,
como yo imito a Cristo. Cada uno, mis hermanos, cada oveja es libre de votar por quien quiera según sus convicciones. Tenemos esa libertad. Punto 2, si vamos a votar, debe ser en favor y beneficio de toda la nación. Algunos de ustedes ahora mismo están, yo creo que no voy a votar ya. No lo sé, yo estoy imaginándome aquí, porque cuando uno comienza a corregir lo que uno hace por hábito ya así como de costumbre, que uno dice, yo estaba haciendo esto mal, como que la misma confusión hasta te detiene. Pero esta enseñanza no es para que votes o no votes o por quién votas, sino ser cristiano, ser un buen ciudadano como cristiano. Si vamos a votar, debe ser en favor y beneficio de toda la nación. Se da el caso, hermanos, cuando votamos, normalmente nos enfocamos en nuestros propios beneficios personales y no en el bienestar de todos. Hay veces que tendremos que sacrificarnos por el bien de los demás. Hay leyes que a veces nada más nos convienen a nosotros y destruyen a muchos. Y decimos, yo voy a votar por este porque me conviene esto. En mi país hay un dicho que se ha hecho famoso. Dice, los políticos son todos unos ladrones, pero es hasta que mi hijo se postule como senador. ¿Sí entiende la frase? O sea, son todos unos ladrones hasta que mi hijo es del tal partido, ¿verdad? Él sí va a ser porque es tu hijo. Es como el delincuente para el pueblo, para su mamá es su hijo. Entonces, hay una cierta falta de justicia en nosotros cuando aplicamos doble moral. Entonces, no es posible que sean todos ladrones hasta que mi hijo sea senador. Entonces, esa frase aplica bien de nosotros votar por alguien porque ese candidato me está dando a mí lo que yo quiero, no tanto está haciendo en favor de la nación. Por eso les dije al principio, el que vota está votando junto con el país. Son 325 millones de personas y no sé cuántos ciudadanos, pero estamos votando de manera colectiva en conjunto con, no solamente mi voto es para mí, no, mis hermanos, no funciona así. Es como cuando usted hace una compra y usted tiene una familia grande, la compra no es para usted solo, ¿verdad que no? Punto número 3, no pongamos nuestra esperanza en el hombre. Jeremías dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Jeremías 17, verso 5. Muchos cristianos cometen el error de poner toda su esperanza en un candidato político, desafortunadamente. Recordemos que no estamos votando por el Mesías. ¿Sí sabía eso? O sea, no estamos votando por un Mesías, no, es por un ser humano de carne y hueso. Lo que estamos haciendo es nivelando, porque ¿usted cree que debemos de tener cierta esperanza en el que va a ganar? Cierta esperanza sí, pero no toda la esperanza, toda mi vida. Si gana fulano y si gana fulana, ¿qué va a pasar? El Señor es soberano. El Señor es soberano. El pueblo de Israel, mis hermanos, sufrió por mano de muchos reyes injustos y perversos, pero también tuvieron buenos reyes, pocos, pero tuvieron buenos reyes. Sin embargo, hay un peligro cuando se levanta un buen líder de una nación. ¿Sí sabe que hay un peligro en eso? Usted nota que cuando alguien, ¿verdad?, que refleja un buen carácter, un líder justo, la gente se va al otro extremo y lo hace un Dios. Entonces, si no es un lado, es el otro. Cuando surgía un rey justo y bueno, el pueblo caía en los extremos de poner toda su esperanza en los reyes, que aunque justos y hacían la voluntad de Dios, a la misma vez eran reyes de carne y hueso, como en el caso de un rey bueno llamado Usías. En Isaías 6, verso 1, el profeta Isaías comienza con estas palabras. El capítulo 6 de Isaías comienza el inicio de una nueva era para el pueblo de Dios. Usted ve que el 4 y el 5 son advertencias, pero ya de aquí en adelante es como que comienza ya el Señor a hablar de evangelismo, de la venida del Mesías, hasta el capítulo 66. Isaías 6.1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. Ese texto tiene mucho que explicar, nada más ese pedacito. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Ese templo es tu corazón y el mío. Y esa palabra, sus faldas llenaban, significa que Él lo llena todo. ¿Amén? Es importante saber eso. Miren, el rey Usías fue un buen rey, reinó por 52 años,
fue un rey próspero en Dios. El rey Uzías caminó con Dios, fue buen constructor, buen líder, buen gobernador, fue buen general, era bueno en batallas, prosperó la agricultura, fortaleció el cuerpo militar en Jerusalén. El rey Uzías fue muy querido, muy famoso y muy apreciado por el pueblo de Dios. Era un buen rey. 52 años de paz, prosperidad para el pueblo de Dios. Sin embargo, como todos los líderes y reyes de una nación son de carne y hueso, al rey Uzías le dio lepra. Y la pregunta es, pastor, ¿por qué le dio lepra al rey Uzías si era un buen rey? Vamos a 2 de Crónicas 26, verso 16, para ver la explicación de por qué el rey Uzías le dio lepra. Segunda Crónicas 26, 16. Dice, escuche bien, este rey Uzías, para que tenga un dato, comenzó a reinar desde los 16 años. Ni licencia para conducir tenía. Y ya era rey. Dice el verso 16, segunda Crónicas 26, dice, mas cuando ya era fuerte, hablando ya desde los 16 años hasta que ya era un rey victorioso, próspero, poderoso, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Tremendo, ¿verdad? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote, ¿cómo se llama? Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué dice varones valientes? Porque enfrentar al rey no era poca cosa. Levantarse así, ve dile al rey que eso no se hace, ve dile tú, yo, ve dile tú, ¿verdad? Pero aquí habían 80 hombres valientes defendiendo la santidad de Dios. Dice el 18, y se pusieron contra el rey, o sea, se le pararon enfrente. El rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, es importante esa frase, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, has violentado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hoy sería esta escena, no le corresponde al presidente pararse en este púlpito, porque no es pastor. ¿Sí entienden eso? Si el presidente entra por ahí, oramos por él al final del servicio, que se siente, que deje sus diezmos en la canasta o lo mande por cel. Pero hasta ahí, ¿verdad? Y si no es cristiano, no tiene ni que diezmar. Así de sencillo. Que Dios me ayude a ser un buen Azarías, ¿verdad? Uno a veces habla sin saber quién se te va a parar al frente, pero esa es mi postura hasta el día de hoy. En el verso 19 dice, entonces Uzías, el rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Se sabe que esa ira era por su posición de rey. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir, ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando al presidente o al expresidente le dispararon, que los seguridad lo sacaron? Así sacaron a Uzías. Pero aquí fue por un pecado, porque tenía lepra y no podía estar en el santuario de Dios con lepra. Lo sacaron más alto que un andullo, dicen en mi país. Usted luego en Google busca qué significa un andullo. Dice, apresuradamente lo sacaron de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Eso pasa cuando nuestra esperanza se extralimita por un ser humano. Dios sale y nos deja claro que Dios es el que sigue sentado en su trono, reinando con gloria y poder. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por dónde le salió la lepra al rey Uzías? Por donde mismo tomó la decisión. Por aquí tomamos, en el lóbulo frontal tomamos decisiones. Por ahí mismo le salió. Mis hermanos,
el rey Usías no supo poner cada cosa en su lugar. Él era el rey, no era el sacerdote. El profeta Isaías dijo algo importante en el capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Cuando muere el rey Usías, mis hermanos, el trono terrenal quedó vacío, pero no el celestial. Y el texto de inicio del capítulo 6 es como una expresión de pena, de miedo, de incertidumbre, como estamos nosotros ahora. ¿Y ahora quién va a gobernar? O sea, ¿y ahora quién va a venir? ¿Otro Acab? ¿Otro Jeroboam? ¿Verdad? ¿Otro rey malo? ¿Otro Saúl? El pueblo se llena de incertidumbre y de miedo. Es normal, es humano eso. Pero la palabra de Dios precisamente nos redirige la mirada y nuestra atención al Señor de gloria. Que pase lo que pase, gane quien gane, nos gobierne Nerón o no, tenemos que ser cristianos, hermanos. Ese es el ánimo, esa es la intención de esta enseñanza. Otro consejo, punto final, que debemos tomar en cuanto a se acercan las elecciones presidenciales, punto número 4. No desperdiciemos el campo misionero por posturas políticas. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el campo misionero? ¿Cuál es el campo donde debemos llevar el evangelio? El mundo. Por eso estamos aquí. O sea, no nos debemos de pelear con el mundo, hermanos. El mundo es nuestro campo misionero. No cometamos el error de desparramar a los que Dios quiere salvar. ¿Sí entiende eso? Los discípulos cometieron este grave error. Pensaban que el Señor vino a buscar un grupito, los predestinados, el grupito de los 12, ¿verdad? Y los demás, aléjense. Chusma, pepper spray. Bueno, esta actitud, mis hermanos, la tenían los discípulos. Miren, Lucas 9, verso 51. Noten lo que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Iba a ser una parada el Señor en Samaria, antes de llegar a Jerusalén. Pero como los samaritanos y los judíos eran enemigos, y ellos se dieron cuenta que Jesús iba para Samaria, ¿qué hicieron? Le cerraron las puertas. Le dijeron, tú vas a votar por este partido, aquí no puedes venir. Más o menos. 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo, creo que me adelanté, ¿verdad? 53, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Se dieron cuenta que iba para Jerusalén. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí entienden lo que dijeron los discípulos? O sea, no piensa como nosotros, cancélenlo. Esa es la idea de hoy. Si tú no piensas como yo, cancélalo. Por eso no es nuevo. Los discípulos aquí querían cancelar a los samaritanos. Imagínense. Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo, tomemos este principio, hermanos, personal, porque entre tus familiares, amistades, personas que tienes en tus medios sociales, van a decir cosas que te van a indignar, te van a sentir así como, ¿cómo es posible? Pero esa indignación no nos debe llevar al punto de odiarlos, decirle, Señor, envía tu fuego del cielo y consúmelos. No, debemos de orar por ellos también. Tener compasión, orar por aquellos que incluso nos odian a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces tomamos la justicia por nuestra mano y nos tornamos más vengativos que justos. Y no es eso lo que el Señor enseña. Dice 55. Entonces, volviéndose él, Jesús les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Parece que dice, no saben de qué partido son, ¿verdad? No. ¿De qué espíritu, qué corazón, qué carácter? O sea, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? O sea, ¿usted cree que el Señor vino a salvar un partido político, izquierda, derecha, azul, rojo? No, mis hermanos. A todo el mundo, todo aquel que en Él crea.
sino para salvarlas, y dice, y se fueron a otra aldea. ¿No te quieren aquí? Vete a otro lugar. Hay una gran cantidad de cristianos que se están peleando en el campo misionero. Se están peleando. En vez de predicarles el evangelio a aquellos que, aunque no aceptan nuestras posturas cristianas, nuestro deber cristiano es predicarles el evangelio de Jesucristo para que sean salvos como un día tú y yo lo fuimos. Lo que muchos cristianos están haciendo es peleándose en el campo misionero. El Señor nos mandó a salvar las almas y nos estamos peleando con ellas. O sea, hay predicadores que han abierto canales en el YouTube y se dedican a poner videos de famosos que no son cristianos y son temas de cómo es posible que haga eso. Entonces, ¿nos mandó el Señor a eso o a predicarles el evangelio? O sea, fulana de tal dijo que Cristo es Satanás. No son cristianos. Así son. Es normal eso. No nos mandó el Señor a condenar o a comparar, sino a predicar el evangelio. A hacer luz en las tinieblas. Pero como esos canales producen mucho dinero, y si ponen a una celebridad, si supieras lo que dijo esta celebridad de Dios, quemó la Biblia, la rompió, y ahí están los cristianos, clic, 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 como los pollitos. Clic, clic, ¿sí sabe que clic vino del pollito comiendo maíz? Están cristianos comiendo maíz en el YouTube ahí, perdiendo tiempo. No hagamos eso, mis hermanos. Si usted me pregunta, pastor, ¿no le da deseo de ver esos videos? Tentación sí, pero no deseo. No le doy clic. O sea, para ver a un pastor exponiendo a alguien que no es cristiano pecando, es normal eso. Exponiendo un pecado de algo normal. Incluso entre pastores y cristianos nos estamos peleando en el YouTube. O escuchamos una noticia pequeña de alguien, y hacemos todo un documental sin saber toda la historia. El enemigo sentado riéndose, ¿verdad? Con el control en su mano, riéndose de nosotros. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, de la misión que el Señor nos dejó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura. Dios, si usted no lo sabía, ha fijado la fecha del fin con la predicación del evangelio. Usted conoce Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces nosotros estamos jugando a iglesia, o a lo mejor tenemos el YouTube o nos entretenemos con lo que vemos, y da pena porque las visitas de estos videos son de cientos de miles o millones, y la mayoría son cristianos. No debemos de ver a los del mundo, mis hermanos, como nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque usted tiene familiares que no son cristianos. ¿Sí o no? Por ejemplo, mi papá. ¿Usted se imagina? Mi papá, mi enemigo porque no es cristiano. No son nuestros enemigos. Satanás y los demonios son nuestros enemigos. Y obviamente la palabra dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, es cierto. Pero no lo tomemos personal, porque el Señor se va a encargar si no se arrepienten. Pero debemos estar delante, o sea, el puente, como dice 2 Corintios 5, o sea, la iglesia es la reconciliación del mundo con Dios, haciendo lo imposible para que la gente crea, mirándolo con los ojos de misericordia, no con odio por lo que hacen, porque sí es fuerte lo que hacen, pero hay que mirarlo como un día nos miró el Señor a nosotros. Aunque somos libres de tener puntos de vista y opiniones personales, eso no quiere decir que debemos pelearnos con el mundo, ¿verdad que no? Nuestras convicciones, o podemos decir cosmovisión cristiana, no es si somos de izquierda o derecha. O sea, nuestra forma de ver la vida no es horizontal, es vertical. Nuestra competencia, ¿de dónde viene? De arriba. El espejo de nuestra vida es con el hermano o con Jesús. Con Jesús. La temperatura de los tiempos, ¿son las elecciones o es la palabra de Dios? Muy claro, mis hermanos. Josué tenía su cosmovisión muy distorsionada, pero Dios se la corrige. ¿Cuántos quieren que Dios nos corrija nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida? En Josué capítulo 5, ya estoy terminando, verso 13, miren lo que dice. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, es decir, se le acercó, le dijo,
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, ¿eres demócrata o republicano? Casi mente, ¿verdad? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿De cuál de los dos dijo que era el varón? De ninguno de los dos. No, porque vino a salvarlo los dos. Si él dice, soy de los del pueblo, Rahab no se salva. ¿Sí entienden cómo Dios ve todo? Rahab, ¿qué era? ¿Qué era Rahab? Su trabajo, trabajadora sexual, ¿verdad? Hoy dicen. Bueno, era una prostituta, ramera. Fue salva, aparece en el linaje, la genealogía de Mateo y en Hebreos. Y no era pueblo escogido de Dios, se salvó por la fe. Entonces, quizás no todos se salven, pero si somos sabios, agarraremos a algunos para Cristo. Pero hay que ser muy sabio, hermanos. Dice, respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, el varón le responde, no, yo soy de arriba. ¿De dónde somos nosotros? No somos de la tierra ya. En Cristo somos de arriba. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Quién era el varón con la espada desenvainada? Jesucristo. Eso se llama una cristofanía. Se le apareció el Señor a Josué. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, Jesucristo. Ese varón con la espada desenvainada, mis hermanos, era Jesucristo. Y le pregunta a Josué, ¿de cuál eres? ¿De esto o de aquello? Dice, no, vengo de arriba, vengo de arriba. Dice más adelante, y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué le dijo Josué? Olvídate de qué lado somos, santifica tu vida. Santifica tu vida. Este varón con la espada desenvainada, mis hermanos, era Jesucristo el Señor. Tremendo, ¿no? Mientras Jesús hizo milagros y maravillas delante de la multitud, cobraba fama y renombre por todos lados. Pero desde que Jesús predicaba el evangelio y confrontaba la hipocresía de los líderes de Israel, cuando expuso la injusticia de Roma y la inmoralidad de los griegos, ya Jesús no era el favorito del pueblo. Ya no votaron por él. Esa misma multitud que lo clamaba, mis hermanos, después se tornó contra Jesús. Y ya Jesús no era el candidato ni de izquierda ni de derecha. Estoy en sentido figurado dejándole el principio para que usted entienda. Jesús ya, de repente, algunos líderes como que sí, otros que eran de la multitud más o menos, y muchos creyeron de los dos grupos. Pero en sentido general, los dos grupos se unieron. Y aquí es donde vemos cuando a Jesús en Juan 18, 19, capítulo por ahí, lo crucifican y le ponen el rey de los judíos en 3 idiomas. Los judíos representaban el poder religioso, los griegos representaban el poder educativo y los romanos representaban el poder militar. Todos se pusieron en contra de Jesús. Eventualmente la iglesia, mis hermanos, ya no va a poder votar ni por izquierda ni por derecha. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde toda la tierra estará o habrá ese espíritu anticristiano donde no tendremos ni siquiera la oportunidad de votar, ni siquiera. Nadie quiso a Jesús, todos los rechazaron excepto aquellos que por la fe echaron sus votos por el Rey de Gloria. Como dicen por ahí, ¿cuántos votan por Jesús? Pues aunque no votes, ya él ganó. ¿Qué político sacrificaría su vida por ti y por mí? Lo más que un político te puede dar, ofrecer, es una foto antes de ganar, en tiempos de campaña. Una foto, sí, una foto, clic y ya, bye. Hasta ahí quedó. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, el anticristo parece ser una figura política que se va a levantar. Esta figura política tendrá operando en él el espíritu de Satanás. Todo lo que hicieron con Jesús, Satanás lo va a imitar. Jesús vino, el espíritu vino sobre él, el anticristo vendrá y el espíritu de Satanás vendrá sobre él. Lo mismo. Va a imitar todo lo que Jesús hizo. Ahora,
La Biblia dice que Satanás en Apocalipsis 12:9 engañará al mundo entero. ¿Cómo usted piensa que lo va a hacer? Pues obviamente con promesas de prosperidad, prodigios y milagros. Apantallar a la gente y la gente va a votar por él, por el anticristo. Miren la advertencia que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses acerca del fin de los tiempos y el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo exhorta a los hermanos en Tesalónica a que no permitan que nada ni nadie los haga cambiar de convicción. La pregunta es, ¿cómo se puede mover a una persona en su modo de pensar? Satanás utiliza dos tácticas y cada una tiene como unas ramas de muchas formas como él engaña. Pero generalmente son dos. Diga conmigo, por ofertas y por amenazas. Bueno, en las elecciones presidenciales hay ofertas y hay amenazas. Permítame explicar. Las ofertas, escuche bien, son las reformas y leyes políticas que favorecen a los ciudadanos de un país. Esas son las ofertas. Los impuestos, seguro médico, el sistema escolar, la seguridad nacional, el desempleo, trabajar con el desempleo, los problemas migratorios son las ofertas de los políticos, etcétera, etcétera. Las amenazas son las reformas y leyes políticas que aunque favorecen a algunos, para otros es una amenaza. Un ejemplo de esto son las leyes de migración. Usted sabe que de repente dicen, no, ¿verdad? Que pongan el muro, y otros dicen, no, que no lo pongan. Entonces, para uno es una oferta y para el otro es una amenaza. Finalmente, no podremos complacer al mundo entero. Jesús por eso no vino a arreglar el mundo. ¿A qué vino? A salvar el mundo, a salvar a las personas que están en el mundo. Hay una frase que usted a lo mejor ha escuchado que dice, la basura de algunos es el tesoro de otros. Lo que a unos le convienen, a otros no le favorecen. Lo que para uno es una oferta, para el otro es una amenaza. Imagínense qué problema. Es por eso que como cristianos, mis hermanos, debemos de poner toda nuestra esperanza en las promesas eternas de Cristo. Pablo nos dice que no permitamos que las promesas ni las amenazas en este mundo nos hagan mover fácilmente en nuestro modo de pensar como cristianos. Luego Pablo nos da algunos detalles y características del anticristo. Dice el verso 3, 2 Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Escuche bien, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? El anticristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa? Una gran cantidad de cristianos van a abandonar la fe cristiana y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, Pablo nos dice que antes que venga el anticristo, primero vamos a ver una gran apostasía. Iglesias completas desapareciendo. Cristianos abandonando la fe cristiana, abrazando filosofías terrenales y doctrinas de demonios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, qué bueno que no son todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miren, ¿de dónde apostatarán algunos? ¿De la iglesia? ¿De su falsa conversión? ¿De casa de oración? No, mis hermanos, el texto dice claramente apostatarán de la fe. Significa que son cristianos los que apostatan. No dice van a apostatar del camino porque muchos se cuelan. No dice de la fe. Y la fe ahí contexto es vida cristiana. ¿Se acuerdan que estudiamos 2 de Pedro que dice a la fe añadid? Esa palabra fe es vida cristiana. Lo mismo que está queriendo decir aquí Pablo. Pero miren, continúa en el verso 4. Dice el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo se lo repetía, así como yo, se lo repito. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, esa palabra él, es un pronombre personal, significa que está hablando de una persona, posiblemente hasta que el Espíritu Santo sea removido, que algunos teólogos piensan que es junto con la iglesia. Ese él es un pronombre personal, no se refiere a hasta que eso o aquella cosa, no, él es una persona. Y luego dice, a su vez, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces luego dice, y entonces, usted sabe que los entonces son puentes. Después que pase esto, pasará lo otro. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, en la manera que va a venir, es por obra de Satanás, el espíritu satánico en un político. Increíble, mis hermanos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Miren, antes de terminar, cuando el texto dice por esto Dios envía un poder engañoso, es porque no amaron la verdad. Cuando Satanás, el espíritu de Satanás entra en este anticristo que la Biblia tanto repite, la gente, incluyendo cristianos, que vivieron sus vidas detrás de los milagros, detrás de la prosperidad, detrás de maravillas, y Satanás va a hacer esto a través del anticristo, ¿usted no cree que le van a creer? Es por eso que hay que hacer un sobreénfasis en la palabra y en la verdad y en la santidad y en la justicia, la misericordia y el servicio y el carácter de Cristo por encima de milagros, prosperidad, sanidad física, etc. Porque Él tendrá esta capacidad y va a engañar, dice, si es posible, aún a los escogidos, que son los cristianos. Es tremendo esto y es muy serio, hermanos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Penosamente, hermanos, cuando pensamos en elecciones presidenciales, hay cristianos que piensan de manera egoísta y carnal. ¿A qué me refiero? Si les voy a poner un ejemplo y examine lo que digo. Si usted lee la historia de la iglesia a través de los siglos, los años, la iglesia ha crecido más en persecución que cuando la cosa está bien. Y si usted me dice, pastor, yo tengo un anhelo porque la iglesia crezca, es como si estuviera diciendo, hay que aceptar que vendrá un tiempo de persecución. Entonces, si por amor a los perdidos, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay más maldad, el Señor nos da mucho más gracia y se ve el poder de Dios más manifestado en aquellos que a lo mejor no creen todavía. Entonces, cuando decimos, ay, que gane este para estar tranquilo, para seguir en nuestra tranquilidad y comodidad, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Y podemos pedir de manera egoísta sin darnos cuenta. O sea, queremos que el presidente de este país que vaya a tomar la Casa Blanca o la presidenta, lo queremos ahí para el bienestar nacional de este país o porque me convienen ciertas cosas. Es que si gana pierdo esto. Bueno, ese es el amor de Cristo, hermanos, que por amor perdió su vida. Entonces yo espero que lo que hemos enseñado en esta mañana por lo menos nos dé una ubicación correcta, no solamente en votar, sino en cómo ver todo este tiempo de elecciones que se aproximan en 2 días. Sea sabio cómo usted usa sus redes sociales, sea sabio como cristiano cómo usted entra en temas de política con personas especialmente no cristianas. No derroche ni desparrame el tiempo que Dios le da para predicar el evangelio
por discusiones políticas. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Póngase de pie, por favor. Fíjense, esta mañana entré a la página de YouTube de Casa de Oración en México y el tema del pastor Chuy dice, regresaré en breve. ¿Verdad? Ese es el tema. La alabanza, Odalis en la alabanza se detuvo y leyó acerca de su venida. ¿Y de qué prediqué yo hoy? De lo mismo. Cuando uno ve esas insistencias del Señor de poner atención a algo, es por una razón importante. Entonces, cuando yo vi el tema, yo dije, ese no es el tema que voy a predicar, pero es del mismo sentido, preparando a la gente para su venida. Entonces, si vamos a votar como ciudadanos de este país, hagámoslo cristianamente. Si no vamos a votar, usemos nuestra lengua, nuestro hablar cristianamente. Oremos por nuestros líderes, sea quien sea que gane, Dios es soberano. No perdamos nuestra esperanza. Y por eso es tan importante de no aferrarnos a nada, porque si el fruto del que gane sea perder lo nuestro, lo perdemos. ¿Está bien? Lo bueno es que no podemos perder a Cristo, hermanos. Entonces, si ponemos nuestra esperanza en lo que no podemos perder, no nos vamos a llenar de miedo. Pero el dinero, la casa, la ropa, hasta aún la vida, la podemos perder, ¿sí o no? Entonces vamos a depositar nuestra confianza en Cristo, vamos a orar que todo eso salga conforme a su voluntad y vamos a ser buenos cristianos viviendo en este país. Padre, te damos gracias y gloria. Te pedimos que tú sigas acomodando, Señor, cada cosa en su lugar. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos confirme, nos guíe, nos dé sabiduría, nos fortalezca, nos dé la paz en las convicciones de lo que debemos hacer como cristianos. Yo oro, Señor, por aquel que va a ser el líder o la líder de este país. Yo oro que podamos ser una iglesia de bendición, Señor, no importa lo que pase. Tu palabra dice que la iglesia no prevalecerá, la iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades, mejor dicho, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nada podrá desaparecer tu iglesia. Podrán desaparecer del edificio, podrán hasta quemar las Biblias en sentido físico, pero tu espíritu, tu cuerpo, tu iglesia, tu palabra permanece para siempre. Confiados en ti vamos a perseverar y nos vamos a agarrar de ti, Señor, hasta el final. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es el mismo? Él no cambiará jamás. Lo decimos juntos, tú eres eterno, Dios. Tú eres eterno, Señor. Podemos alzar nuestras manos delante del Señor hoy juntos. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú estás en tu trono y reinas y dominas, Señor, sobre todo.
eterno, tú no cambias, Señor. Te pertenezco a ti, Señor. Los tiempos cambian, todo cambia, pero tú permaneces, Señor. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás, no cambiarás jamás. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No has sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. No desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. Solo tú, Señor, no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Digamos una vez más, no han sabido, no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. Solo tú estás en tu trono, Señor. No desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie, nadie es igual a ti, Señor. Oh, tú eres eterno, incomparable, Señor. Tú tienes dominio en todo, mi Señor, mi Dios eterno. Sí, Señor. Ante ti, Señor, nos humillamos y a ti nos sometemos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, ese conocimiento, Señor, que tú traes a nuestra vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, colocando tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor, para vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza totalmente en ti, Señor, y poder discernir los tiempos, Señor. Que nuestras convicciones, Señor, estén firmes por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este culto, por este tiempo, Señor, que en libertad tú nos permites realizar, Señor. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, Señor. Llenos nuestros corazones de alegría, de gozo por tu palabra, por tu instrucción, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.